El Ministerio Cristiano Luz de las Naciones presenta al pastor Ramiro Pernía con la enseñanza de la palabra de Dios que cambiará tu vida. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Vamos al Evangelio según San Juan capítulo 14. Allí vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Dice la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia es bastante clara en varios principios que revela a través de los tiempos. Cuando Jesús está hablando a sus discípulos, cuando Jesús se está dirigiendo a los discípulos y a la gente que le oía, ya estaba por partir de esta tierra, le quedaba poco tiempo en esta tierra y comienza a hablarle estas cosas a los discípulos. Al hablarle hacia dónde iba, la Biblia muestra que Tomás le pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues vamos a saber el camino? ¿Cómo pues vamos a saber hacia dónde te diriges? Y Jesús llega al punto del verso 6 al decirle: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esto para la mentalidad judía fue bastante clara, fue bastante directa y bastante específica. Jesús se estaba refiriendo al hablar de que Él era el camino, Él era la verdad y la vida, y que nadie podía llegar a la presencia de Dios, al Padre, si no era a través de Él. Le estaba diciendo, le estaba recordando el tabernáculo. El tabernáculo fue el lugar que Dios mandó a preparar a través de Moisés en el desierto para que la nación de Israel pudiera adorarle en el desierto. Y el tabernáculo estaba dividido en tres partes, de la misma forma como este verso 6 habla de tres principios eternos. Habla del camino, habla de la verdad y habla de la vida. El tabernáculo estaba dividido en tres secciones. La primera parte se le conocía como el atrio. La segunda parte se le conocía como el lugar santo. Y la tercera parte se le conocía como el lugar santísimo. Así que esto que Dios había mandado hacer reflejaba la persona de Jesús en todas las áreas. Pero también daba a conocer al hombre. El hombre es un ser tripartito. Es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Jesús, cuando habló en el verso 6, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Habló de tres cosas. El tabernáculo estaba dividido entre el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Son tres cosas. De manera que el hombre también estaba dividido en tres, o está dividido en tres: espíritu, alma y cuerpo. Tres secciones en la cual nosotros tenemos que diferenciar y conocer cada una de estas etapas. Y como dije, en el tabernáculo habían tres etapas de las cuales nosotros tenemos que aprender muchas cosas cuando vamos al tabernáculo.
Vemos la persona de Jesús reflejada en todas las áreas, el sacrificio de la cruz. Pero también vemos la tricotomía del hombre, el ser tripartito en diferentes áreas. Como le dije, la primera puerta para poder entrar al atrio se le llamaba el camino. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le estaba diciendo a la gente, al pueblo de Dios, a cada uno de los judíos, les estaba diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida para poder llegar a la presencia de Dios que está en el lugar santísimo. De manera que la primera entrada se le llamaba el camino. Cuando entraba allí, la persona se encontraba con varias cosas en ese lugar, en el atrio. Se encontraba con el altar de bronce, el lugar donde se hacía el sacrificio, el lugar donde se sacrificaba el animal, la sangre era derramada, se tomaba en un recipiente y esa sangre era introducida luego al lugar santo y luego al lugar santísimo, era llevada. De manera que en el atrio es donde nosotros como creyentes entramos a la primera etapa. En el atrio se conoce a Dios como Salvador. En el atrio se conoce a Jesús como nuestro Salvador. En el atrio es donde la sangre es derramada. En el atrio es donde el sacrificio es hecho. En el atrio es donde nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y venimos a ser hijos de Dios. Por eso el libro de Juan dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que la primera etapa del cristianismo es cuando recibimos a Cristo y entramos a lo que se conoce el atrio. Llegamos al punto donde reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, donde ya somos hijos del Dios Altísimo, donde la sangre de Jesús nos ha limpiado. Es por eso que este es el lugar del sacrificio. Este es el lugar donde la sangre es derramada. Es la primera etapa del cristianismo. Es la primera etapa en la cual muchos se estancan, en la cual muchos se quedan en el atrio, habiendo otras etapas más que avanzar, a otros lugares donde llegar. En el tabernáculo, en el atrio se vive por la vista. En el atrio el creyente, aunque ha nacido de nuevo, aunque tiene la vida eterna, aunque la sangre de Jesús lo ha limpiado, aunque ha conocido a Jesús como Salvador, todavía ese creyente vive por la vista, vive por lo que ve. Está en la primera etapa del cristianismo. La primera etapa. El atrio se conoce como Jesús, representa a Jesús. El lugar santo representa a Cristo y el lugar santísimo representa a Jesús como el Señor. Y como dije, en el atrio se le conoce como el Salvador. Jesús significa Jehová salvando. Es la primera etapa del cristianismo. Pero luego hay otra etapa que se le llama el lugar santo, a la cual cada uno de nosotros tenemos que ir avanzando, en la cual cada uno de nosotros debe ir desarrollándose. No nos podemos quedar en el atrio, no nos podemos quedar reconociendo solamente a Jesús como Salvador, no nos podemos quedar solamente siendo hijos de Dios allí. Tenemos que avanzar. Hay muchos que todavía están en ese lugar y tienen años dentro del cristianismo. Todavía están viviendo en el atrio. Y en el atrio se vive por la vista. El atrio estaba fuera del lugar santo y del lugar santísimo. Estaba al aire libre. Podía ver todo lo que se movía alrededor.
Pero cuando pasaba la segunda puerta, la segunda entrada, que era la verdad, en el lugar santo, entonces nos encontramos con la mesa de los panes sin levadura. Nos encontramos con varios utensilios en ese lugar que representa a Cristo, que representa al ungido, que representa la unción de Dios, que representa el Espíritu Santo allí. Allí estaba el altar de bronce. Allí estaban los panes, la mesa de los panes sin levadura. Y también se encontraba en un lugar santo el altar del incienso y el candelabro. ¿Cuál era el trabajo del candelabro? Tenía 7 puntas. Ya en ese lugar era un lugar cerrado. El lugar santo ya era un lugar cerrado. Ya no estaba al aire, sino que era un lugar cerrado. Y como era un lugar cerrado, necesitaba de la luz. Y para eso estaba el candelabro. Tenía 7 puntas que se encendía, que representa al Espíritu Santo. Estaba la mesa de los panes sin levadura, que representa la palabra de Dios. Jesús dijo, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese pan en el lugar santo estaba representando al Cordero de Dios. Estaba representando a aquel que era el verbo y que ese verbo se hizo carne. La palabra de Dios viva, que solamente podía ser iluminada por el candelabro que estaba ahí para iluminar el lugar. La segunda etapa del cristianismo está en el lugar santo, donde ya dejas de estar al aire libre y dejas de vivir por la vista y comienzas a entrar en el área de la fe. ¿Cómo? A través de la revelación de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. En el lugar santo es donde el Espíritu Santo comienza a revelar la palabra a tu espíritu y tu alma comienza a ser iluminada por ella y tu alma comienza a entender que tiene que cambiar, que tiene que ser diferente. Pero cuando estás en el lugar, en el atrio no hay cambios. En el atrio la persona solamente tiene a Jesús como Salvador, pero sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo respondón. Sigue siendo el mismo gritón, sigue hablando de los demás, sigue poniéndose bravo con los demás, se pone bravo por cualquier cosa. Pero cuando pasa al lugar santo, las cosas comienzan a cambiar, porque es una intervención del Espíritu Santo directamente a esa persona. Comienza a trabajar con el alma de esa persona. La palabra de Dios comienza a revelarse al espíritu de ese hombre, pero también se comienza a iluminar en el alma. Esa es la segunda etapa del cristianismo. Es cuando la persona recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo comienza a revelarle las Escrituras. Comienza a manifestar eso a su vida y la persona comienza a entender lo que en realidad las Escrituras dicen. Mientras que en el atrio se conoce la palabra de Dios solamente por el logos escrito. En el atrio la persona dice, yo sé que la Biblia dice que por la llaga de Jesús estoy sano, pero yo quiero la medicina. Y no estoy en contra de la medicina. No estoy en contra de los médicos. Por el contrario, los bendecimos por el trabajo y la labor que ellos hacen día a día. Pero en el atrio solamente se tiene un acuerdo mental. En el atrio es donde se conoce la palabra de Dios por acuerdo mental y no por revelación. Pero cuando tú entras al lugar santo, comienzas a conocer la palabra de Dios por el Espíritu Santo y esa palabra comienza a iluminarte en el alma y el alma comienza a entender verdaderamente tengo que cambiar. Pero en el atrio no.
En el atrio la persona sigue siendo la misma. Sigue siendo el mismo. Hermano, es que yo tengo 50 años, pero hay algunos que tienen 50 años en el evangelio, pero están todavía en el atrio. Tenemos que avanzar en el cristianismo. Y la segunda etapa, después de recibir a Cristo, después de ser hijo de Dios, es ser lleno del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo comience a revelar la palabra de Dios, aleluya. Y esa palabra comienza a hacerse carne en tu vida y comienza a caminar dentro de ti, aleluya, moverse dentro de ti la palabra de Dios. Es en el lugar santo donde comienzas a ver cambios. Es en el lugar santo donde tu alma comienza a morir. Ahora entiende por qué en muchas ocasiones han salido algunas interrogantes. ¿Por qué si esa persona tiene 30 años en el evangelio y todavía sigue haciendo lo mismo? Está todavía en el atrio. Es hijo de Dios. Recibió a Cristo como su Salvador. La sangre está ahí para limpiarlo. Pero no ha cambiado porque todavía no ha pasado al lugar santo donde la palabra de Dios se le ha revelado. Así que hay 3 etapas en el cristianismo. La primera, cuando recibes a Cristo como tu Salvador, en el atrio. Le conoces como Salvador. Pero en el lugar santo le conoces al Espíritu Santo como el que revela la Escritura. Ahora entiende por qué el Señor le dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Hechos capítulo 1 verso 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús no le envía sin haber recibido el Espíritu Santo? Jesús, antes de salir al ministerio, era hijo de Dios, estaba en el atrio como hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Cuándo pasó al lugar santo? Cuando el Espíritu Santo vino a morar en él. Una cosa es ser hijo de Dios y que el Espíritu Santo esté con uno. Otra cosa es entrar al lugar santo y que el Espíritu Santo esté dentro de uno. Pastor, ¿cómo es eso? Ya se lo voy a explicar. Jesús le dijo a los discípulos: voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros y estará en vosotros. Son 2 cosas diferentes. Una cosa es que el Espíritu Santo esté con uno. Y otra cosa es que el Espíritu Santo esté en uno. Ahora, ¿cómo usted sabe que el Espíritu Santo está en usted? Cuando usted manifiesta el hablar en lenguas por el Espíritu Santo. La segunda etapa del lugar santo es cuando tú recibes al Espíritu Santo. Cuando tú comienzas a hablar en esas nuevas lenguas. Es donde tu relación con Dios comienza a ser más estrecha. Es donde tu relación comienza a cambiar. Es donde el Espíritu Santo trata de tú a tú. Hey, tú eres mi compañero. Y no estoy diciendo que cuando el Espíritu Santo está con uno, no le contricta, no le habla. Sí le habla. Pero no es lo mismo que esté con uno que esté dentro de uno. Pastor, ¿cómo es eso? Si es que cuando uno recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo. No es así. Tú recibes a Cristo como Salvador. Tú lo recibes como tu Salvador. Pero ¿cuándo sabes que la presencia del Espíritu Santo ha venido a morar en tu vida? Cuando hablas en nuevas lenguas. Cuando supo en Hechos capítulo 2, cuando supieron los discípulos que el Espíritu Santo había venido a morar en ellos. ¿Cuándo supieron eso? Cuando comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice que hablaban en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero sin embargo hay personas que tienen 30 años en el evangelio y todavía no han podido disfrutar de la gran bendición de tener el Espíritu Santo morando dentro de ellos y hablar en nuevas lenguas.
Lo lamentable de hoy en día es que las enseñanzas que el diablo ha levantado es para contradecir esta enseñanza, este tipo de enseñanza. El Espíritu Santo no es para todos. Que el hablar en lenguas no es para todos. Déjame decirte que el hablar en lengua es para todo cristiano, hijo de Dios. Para cada uno es el bautismo del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo soy el camino, la entrada al atrio. La segunda puerta que dividía el atrio del lugar santo se le llamaba la verdad. La verdad. ¿Quién es el que revela la Escritura, la verdad? El Espíritu Santo. En el lugar santo es donde tú conoces la verdad. Por eso la Escritura dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que liberta a la persona? La verdad. Es cierto que la persona recibió a Cristo en el atrio. Es cierto que nació de nuevo. Es cierto que es hijo de Dios. Es cierto que la sangre de Cristo lo limpia. Pero ¿qué es lo que lo va a libertar? A cambiar su mentalidad. La verdad de Dios. Por eso Romanos 12:2 dice que debemos renovar nuestra mente, cambiar nuestros pensamientos. ¿Dónde se cambian los pensamientos? Cuando conocemos la verdad. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. ¿El camino a dónde? Hacia la presencia de Dios. En segundo lugar dijo, yo soy la verdad. Y conoceréis la verdad y esa verdad te hará libre. Ahora, ¿cómo conoces la verdad? Cuando oyes la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo la ilumina en tu alma. Es donde tu alma dice, eso es verdad. Tengo que cambiar. Tóquele el hombro al que está a su lado y dígale, tenemos que avanzar. Vamos, tóquele el hombro al que está del otro lado y dígale, tenemos que avanzar. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, boga mar adentro. No es en la orilla. Dios no te trajo a Cristo Jesús para que te quedes en el atrio, mirando las cosas por la visión humana. Solamente conformándote con ser hijo de Dios, no. Dios quiere que tú tengas también la experiencia de hablar en nuevas lenguas. Y comenzar a tener esa experiencia con el Espíritu Santo. ¿En dónde? En el lugar santo. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Jesús, que representa el Salvador. Cristo, que es el ungido en el lugar santo. Y Señor, ¿dónde? En el lugar santísimo. El Espíritu Santo estará en el atrio. Estará en vosotros en el lugar santo. 3 etapas diferentes, en las cuales nosotros como cristianos y como hijos de Dios tenemos que ir avanzando. Tú no puedes seguir siendo el mismo quedándote en el atrio. Tú tienes que avanzar. En el lugar santo, como dije, estaba el altar del incienso. Estaba la mesa con el pan sin levadura. Y estaba el candelabro de oro que representaba la presencia del Espíritu Santo. Los panes representaban la palabra de Dios. Pero también estaba el altar del incienso, que representaba la adoración. Cuando tú pasas del atrio al lugar santo, es donde tienes que comenzar a trabajar con la adoración a Dios. Es donde el Espíritu Santo que está dentro de ti comienza a llevarte al ambiente de la adoración a Dios, a que tu vida espiritual comience a ser un
olor grato al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabía usted que la mayor adoración que le podemos brindar a Dios es a través de nuestra conducta de vida? Esa es la mayor adoración. Y no estoy en contra de la adoración, del canto y de la alabanza. Pero la mayor adoración que hay, que existe bíblicamente, no es la que nosotros cantamos de cantarle a Él. No, la mayor adoración se la brindamos a Dios a través de nuestro estilo de vida. Cuando andamos en la verdad, cuando caminamos en los principios de Dios, cuando caminamos en la palabra de Dios, nuestra conducta de vida está siendo un olor grato delante de la presencia de Dios. Y esa es nuestra adoración a Él. El canto y la alabanza es otro tipo de adoración. De manera que es en el lugar santo donde el Espíritu Santo comienza a hacer de nuestras vidas que sean adoración para Dios. ¿Cómo? Haciendo morir lo terrenal en nosotros. Recuerden lo que dije, que el tabernáculo representa la tricotomía del hombre. El atrio representa la carne, la vida humana. El lugar santo representa al alma. Y el lugar santísimo representa el espíritu. ¿Por qué los panes están ahí en el lugar santo que representa el alma? Porque es el alma la que tiene que cambiar. La palabra de Dios revelada va a tu espíritu, pero ella pasa por un proceso de iluminación al alma, donde el alma comienza a entender los principios de Dios. ¿Por qué el alma? Porque el alma es la que toma la decisión. El alma es la que dice sí al pecado o no al pecado. El alma es la que tiene que ser renovada. El alma es la que tiene que ser trabajada. El alma es la que tiene que ser cambiada y transformada por la palabra de Dios. Es el alma, no es el espíritu. Al espíritu le agrada las cosas espirituales. Pero el alma, tenemos que cambiarle los pensamientos a través de la revelación de la palabra de Dios. Hay una versión de Romanos capítulo 12, verso 2 que dice: cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Si usted no cambia su manera de pensar, ¿cómo? Poniendo los principios de Dios por el Espíritu Santo en su mente, jamás cambiará. Ahora está esa segunda etapa del lugar santo, donde se habla en lenguas, donde se conoce la palabra de Dios revelada. Pero hay más hacia adentro. Está el lugar santísimo. No podemos conformarnos con solamente hablar en lenguas y haber recibido el Espíritu Santo. No, Dios quiere que tú pases a la tercera etapa, donde tú eres Señor sobre todas las cosas. Jesús, el atrio. Cristo, lugar santo. Y Señor, lugar santísimo. Dice que a Jesús se le dio nombre sobre todo nombre. Cuando tú pasas de esa etapa de solamente hablar en lenguas, yo no estoy en contra de las lenguas, yo enseño acerca de eso. Pero a veces solamente algunos están en el atrio conformándose con ser hijos de Dios. Otros están en el lugar santo conformándose solamente con hablar en lengua. Pero no, hay otro lugar donde se experimenta la presencia de Dios. Y ya no vives por la vista, ya no vives por lo que sientes, sino que comienzas a ver lo sobrenatural de Dios. Porque ya tienes una relación completa, directa con el Dios sobrenatural. Y como estás conectado con el Dios sobrenatural, entonces comienzan a moverse cosas sobrenaturales. Pero hoy en día hay dentro de la iglesia gente conformándose solamente con ser hijo de Dios. Yo solamente soy hijo de Dios y gloria a Dios. Y otro solamente, yo hablo en lenguas y gloria a Dios. Pero ¿dónde está lo sobrenatural? Y así andamos un montón. Dígale al que está a su lado: Dios no quiere que te quedes en ninguna de las dos primeras etapas. En el atrio tú tienes a Jesús como Salvador y eres hijo de Dios. En el lugar santo tú tienes al Espíritu Santo, hablas en nuevas lenguas.
Pero en el lugar santísimo tú eres Señor sobre todas las circunstancias, sobre el problema, sobre la enfermedad, sobre el diablo, sobre los demonios, sobre las circunstancias. Tú eres Señor. Tú eres Señor. Dios quiere que nosotros, todos cristianos, hijos de Dios, lleguemos al punto de ser Señor sobre todas las cosas, que podamos dominar nuestra carne. Póngame 3 sillas aquí, por favor. Es carne, alma y espíritu. La carne tiene unos deseos, dice Gálatas, que son fornicación, adulterio, mentira, chismes, borrachera. Tiene unos deseos. Tu carne tiene unos deseos. Hermano, pero es que ya yo nací de nuevo, pero tu carne no tiene cambios. Ella sigue teniendo los mismos deseos. Cuando la persona llega al atrio y recibe a Jesús, aunque ha recibido a Cristo, tiene una carne ahí que le gusta fumarse el cigarrillo. Tiene una carne ahí que le gusta beberse la cervecita y el ron y el coctelcito. Y el roncito camuflajeado ahí en el ponche de crema. Y ya se acerca el mes de diciembre. Ajá. Y algunos se compran, no, yo voy a comprarme la botellita de vino, yo puedo beber vino. ¿Quién dijo que el vino no emborracha? No voy a comprarme la botellita de sangría. ¿Quién dijo que la sangría no emborracha? Hermano, es que yo me puedo tomar una cervecita y gloria a Dios. Para calor. ¿Qué dijo Pablo? Un poco de levadura leuda toda la masa. Un hombre inconverso en una ocasión me hizo esta pregunta. ¿Cuál es la cerveza que emborracha, la primera o la última? ¿Qué cree usted que le contesté? Yo le dije la última. Me dijo no, la primera, porque la primera te lleva a tomar la segunda. Y de la segunda viene la tercera. Y viene la cuarta y viene la caja y viene... Aunque hayas recibido a Cristo como tu Salvador, tu carne tiene unos deseos. A ella le sigue gustando las mismas cosas. Le sigue gustando mover el esqueleto. Ajá. Y la carne dice, aunque sea una pieza, aunque sea una. Ella sigue teniendo los mismos deseos. No han cambiado para nada. ¿Sabe cuándo cambiarán? Cuando usted tenga un cuerpo glorificado. Ahí es donde cambian esos deseos. Por eso Pablo escribió una carta que dijo, muerto soy vendido al pecado yo. ¿Quién me puede librar de este cuerpo? ¿Quién me puede librar? Solamente la muerte lo podía librar de los deseos de la carne. Que estaban ahí en esa carne. Ahora, otra cosa era que no militaba según la carne. Pero Pablo tenía deseos en su carne. Pero no militaba según la carne, sino según el Espíritu. Por eso escribió, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿quién? De la carnita. En el atrio es donde todavía la persona le da satisfacciones a la carne. Un poquito de pecado no hace mal. Esta semana no voy para la iglesia porque la novela va buena, hermano. Aló. La palabra está produciendo efecto. Cuando la persona todavía está haciendo eso, de repente si el hermano lo miró medio raro, si me vuelve a mirar así le digo 4. Usted ha oído personas que dicen, es mejor que se metan con el santo y no con la limosna. Todavía está en el atrio. Todavía tiene la carnita viva. Si me toca, le doy en el ojo. Recuerdo un hombre que dijo en una ocasión dijo, si se valiera, porque había un hombre que estaba hablando mal de él.
Y dijo, si se valiera cristiano y predicador. Dijo, si se valiera agarrar una pistola y le metiera unos tiros. Predicador de la palabra. Carnita. Eso es atrio. Ay, Dios mío, se está enredando el volantín. Mire, ahora vamos a caminar más rectamente. En el atrio es donde todavía se vive viviendo en la carne, aunque es hijo de Dios. Es hija de Dios. Nació de nuevo. La sangre de Cristo lo ha limpiado. Pero todavía la persona sigue viviendo en la carne. Cuando Pablo escribió la carta y dijo, viví en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿a quién se los dijo? ¿A gente inconversa o gente cristiana? A los cristianos. Le estaba hablando a Crispeta. ¿Cuántos han oído esa canción vallenata? Todavía la carne tiene unos deseos. Y el diablo sabe qué es lo que le gusta a tu carne. Y tú también sabes lo que le gusta. Yo sé a lo que esta carne de Ramiro Pernía le gusta, como también usted sabe a lo que su carne le gusta. Ella tiene unos deseos y aunque recibió a Cristo, esa persona, su carne se quedó igual. Lo único que cambió fue su espíritu, que fue renacido. Pero su alma quedó igual y su carne quedó igual. Quedaron igualitas. Lo único que sufrió un cambio fue el espíritu, que fue renacido. ¿Cómo? A través del nuevo nacimiento. Pero el alma quedó igual y la carne quedó igual. Quedó igualita. La persona queda en el atrio. Necesita luego que recibe a Cristo como Salvador, llegar al punto de ver en el área del lugar santo donde es Cristo Jesús, donde habla del Espíritu Santo, donde es bautizado con el Espíritu Santo. Ahora entiende por qué en el libro de los Hechos el apóstol Pablo hacía énfasis en preguntar que si habían sido bautizados y le hablaba a gente que había recibido a Cristo como Salvador, pero que estaban todavía en el atrio. Y después de haberle hecho, aunque Felipe como evangelista le había llevado el mensaje y se habían convertido, ¿por qué Pablo viene después a decirle que deben recibir el bautismo del Espíritu Santo? Porque no podían seguir quedándose en el atrio, necesitaban pasar al lugar santo donde es Cristo, donde hay ungido. Todo creyente, todo hijo de Dios necesita pasar al lugar santo, es decir, necesita recibir el bautismo del Espíritu Santo. Donde el Espíritu Santo, oh Dios, gracias, donde el Espíritu Santo tiene un trato personal con esa persona. Nosotros los pastores no cambiamos a nadie. Ese es el gran problema que hay hoy en día, muchos pastores tratando de cambiar a la gente. Pero no somos nosotros los que vamos a cambiar a la gente. Usted no es el que va a cambiar a su esposa o su esposo. No, es el trato del Espíritu Santo. Ese trabajo del Espíritu Santo. Él es el que contricta, Él es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Él es el que le dice, eso está mal, tú estás caminando mal, debes ordenar tu vida. Es el Espíritu Santo el que comienza a convencer a esa persona de pecado, de justicia, de juicio. Y la persona dice, es verdad, tengo que cambiar. El Espíritu Santo. Es por eso que toda persona después de recibir a Cristo necesita el bautismo del Espíritu Santo. Lo necesitas. Si tú todavía no hablas en lenguas, necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Necesitas pasar al otro nivel. No te puedes conformar solamente con ser hijo de Dios. Necesitas pasar al otro nivel, que es el nivel del Espíritu Santo, donde tú hablas en lengua, donde los dones del Espíritu Santo se activan en tu vida, para que luego puedas entrar a lo sobrenatural.
Tú no puedes esperar entrar a lo sobrenatural sin haber pasado por el lugar santo. Había una sola entrada y esta entrada llevaba a las otras entradas. La primera, como dije, se le llamaba el camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. La segunda etapa se le llamaba la entrada, la puerta de la entrada se llamaba la verdad. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad. Y la tercera puerta del lugar santísimo se le llamaba la vida. Ahora entiende por qué la vara de Aarón reverdeció. ¿Dónde reverdeció la vara de Aarón? ¿Qué fue lo que lo hizo reverdecer? La presencia de Dios. No podemos seguir conformarnos con solamente hablar en lenguas. Necesitamos entrar a la otra etapa. Y el que está en el atrio no puede conformarse con solamente ser hijo de Dios y ser salvo, más nada. No, necesita recibir el bautismo del Espíritu Santo y necesita también entrar al lugar santísimo. Porque ya tú en el lugar santísimo eres Señor sobre todo. En una ocasión estaba este hombre, Martín Lutero. En su casa, tenía una casa de 2 pisos y estaba durmiendo en la parte de arriba. Martín Lutero. Después de haber conocido la verdad, después de haber cambiado. Dice la historia que en una noche sintió un ruido en la parte de abajo de la casa. Y se bajó. Cuando bajó por la escalera, vio al diablo sentado en el sofá de la casa. Y cuando lo vio, dijo, no, hombre, si es el diablo, me voy a seguir durmiendo. ¿Sabe por qué hizo eso? Porque él entendía que él era Señor sobre el diablo. Pero cuando no se entiende, hermano, vi al diablo, ayúdeme a orar, por favor. ¿Será que me vino a buscar? Imagínese. Pero cuando tú eres Señor sobre las cosas, no hay nada que te mueva. Porque tú eres Señor. Ahora entiende por qué la Escritura dice que Él nos hizo Señor. Oído, Él es Señor ¿de qué? De señores. ¿De cuáles señores estaba hablando? ¿De cuáles señores estaba hablando? De nosotros. No se estaba refiriendo a reyes, no se estaba refiriendo a gobernadores, se estaba refiriendo a gente que había pasado a la etapa de ser señores, que eran señor sobre las cosas. Cuando tú eres Señor sobre el problema no te va a agobiar. Porque tú eres Señor sobre el problema. En el lugar santísimo era el lugar donde la presencia misma de Dios descendía. Y es donde la carne también muere. Ay, ay, ay. Al decir que la carne muere, estoy hablando de que tus deseos carnales, aunque están en tu carne, dejan de moverse en tu vida. En el lugar santísimo lo carnal muere. ¿Escuchó lo que le dije? Dije que en el lugar santísimo lo que es de la carne, lo carnal muere. Ahora entiende el por qué si un sumo sacerdote, el cual entraba al lugar santísimo una vez al año, ¿sabe qué hacía la gente? Le colocaban una cuerda en la cintura. Tenía en el borde de sus vestimentas unas campanas. Porque si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, era la única persona que podía entrar una vez al año. Si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo viviendo en pecado, caía muerto en el lugar santísimo. Y nadie podía entrar ahí. Tenían que alarlo por el mecate, sacarlo muerto por el mecate. Pero cuando este hombre estaba en santidad y la presencia de Dios descendía,
La unción lo tocaba y este hombre comenzaba a danzar y a brincar, y las campanas que estaban en su vestimenta comenzaban a sonar, y el pueblo que estaba afuera comenzaba a darse cuenta que había un año más de perdón, que Dios había aceptado el sacrificio, que la carne estaba muerta, aleluya, el pecado estaba sepultado, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, y que la sangre del Cordero había prevalecido sobre el pecado. En ese lugar es donde el hombre, el sumo sacerdote, tenía un encuentro espiritual con el Dios sobrenatural. Sobrenatural. Es donde ya la persona no vive por lo que ve, sino por la fe. Porque está en el espíritu. Pero cuando está en la carne dice, no puedo. Es que eso es mucho para mí. ¿Qué dice la Escritura? Todo oído. Todo lo puedo en Cristo el ungido. La unción de Dios. El Espíritu Santo que me fortalece. Pero cuando la persona se deja guiar por la carne y está en el atrio, comienza a ver las cosas humanas. ¿De dónde va a salir tanto dinero? Hay un dicho que dice por ahí, ¿de dónde? No sé qué cosa si no ha llovido. ¿Cómo que dice? ¿De dónde barro si no ha llovido? Es la mente humana hablando. Pero la fe no. Cuando estás en el Espíritu dice, vamos para adelante. No hay retroceso. Lo vamos a lograr. Lo vamos a alcanzar. Lo voy a conquistar. Lo voy a hacer. Estoy sano por la palabra de Dios. Estoy en victoria. Estoy bendecido. Estoy prosperado. Aleluya. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. En el Espíritu comienzas a ver todas las cosas fáciles. ¿Por qué? Porque tú eres Señor. Eres Señor sobre el diablo, sobre los demonios, sobre los principados, las potestades, sobre las huestes espirituales de maldad. Tú eres Señor sobre ellos. Cristo venció al diablo y a sus demonios. Y si lo venció a él cuando Cristo le pisó la cabeza, cumplió la profecía de Génesis capítulo 3, verso 15. En ese momento la iglesia también cumplió esa palabra y el cuerpo puso el pie sobre la cabeza del diablo. Amén. ¿Entendió el mensaje? Dile que está a su lado, somos señores. Vamos, dígale, somos señores. Somos señores. Somos señores.